Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, personas que nos están asistiendo. Estamos llegando a ustedes por este medio y es el único medio que nos permite. Gracias a Dios, no nos mantiene aislados, pero de esta manera realizamos este bonito servicio dirigido a nuestro Dios. Hoy 26 de julio vamos a hablar sobre el tema reconociendo nuestra identidad. Esto es el tema que estamos trayendo y el texto está basado en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 a 2. Solamente vamos a tomar 2 versículos en esta mañana. Y el Señor pues nos bendiga a todos, que su palabra sea realmente palabras que hablen a nuestra vida, a nuestra situación, y especialmente de reconocer que como cristianos tenemos una nueva identidad en Cristo. Eso lo vamos a ver ahora. Acompáñeme brevemente en oración. Querido Dios, te rogamos por este momento y al abrir tu palabra frente a nosotros, podamos nosotros reflexionar, pensar y que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para que tu palabra nos hable, nos comunique, nos enseñe, nos exhorte y así tengamos nuestro alimento espiritual. Oramos encomendándonos en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 2. Cuando hablamos de identidad, encontramos varias palabras interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de identidad, Huancayo, la incontrastable. Se le conoce así a Huancayo. Cuando hablamos de la ciudad de Tarma, Tarma, la perla de los Andes. Cuando hablamos de Huanta, Huanta, la esmeralda de los Andes. Cuando hablamos de la Merced o específicamente de Chanchamayo, se conoce como la capital cafetalera. Y así vamos por adelante, son identidad, lo que hace, lo que resalta de una ciudad. Y claro, se habla bastante de Huancayo, cuando se habla de su gente, se habla que son gente próspera, gente emprendedora, gente que trabaja y que a veces hacen capital desde un sol. Imagínense. Entonces, esa identidad de una gente trabajadora. Son dichos que nos hablan de la identidad. Y a veces cuando yo estoy fuera del país me encuentro con personas y me preguntan de dónde soy yo. Les digo que soy peruano. Inmediatamente entra la identidad inca. Ellos hablan mucho de los incas porque en las escuelas, en los colegios se estudian las culturas y allí aparece pues los incas, Machu Picchu, Cusco. Eso es lo que identifica, lo que da una identidad al Perú cuando se habla de esto. Entonces, nosotros como hijos de Dios también tenemos nuestra identidad. Así como ciudadanos también tenemos nuestra identidad. Por ejemplo, yo tengo mi DNI. Me identifica con esto que yo soy peruano. Por otro lado, también tengo un documento que es esto, es el documento brasilero. Con esto yo entro aquí, con esto en este país, yo me muevo, puedo hacer compras, puedo ir al banco, puedo retirar dinero, puedo hacer como cualquier un ciudadano, yo lo puedo hacer con esta identidad. El DNI peruano no se usa, no tiene uso. Mi esposa también tiene su identidad en el Perú. Ella ha sacado este documento. Este es el documento que se llama el carnet de extranjería. Con esto mi esposa puede movimentar banco, puede comprar terreno, podemos comprar un carro, podemos comprar cualquier cosa y ella puede circular en el país libremente porque tiene una identidad ya nacional que se ha tramitado, que se ha hecho todo lo posible. Y así todos, absolutamente todos tenemos una identidad, sea nacional o también del propio lugar. Esto es muy interesante.
En Huancayo tenemos un parque llamado el Parque de la Identidad Huanca. Allí hay varias cositas. Están las imágenes de algunos cantores como Pricaflor de los Andes, algunos músicos muy famosos, conocidos. En el medio de la plaza hay un mate burilado enorme, bonito, hecho, que da bastante personalidad y fama a Huancayo, y esto lo hacen las personas en Cochas, mundialmente conocido por los buriladeros de mate. Y el parquecito está muy bien construido, lleno de flores, hecho en piedras. Hay motivos huancaínos y hechos con piedra del río Mantaro. Esto le da más identidad a este parquecito. Hay las plantas típicas de Huancayo, ahí está la retama en pleno flor, hay casitas, hay puentes típicos como se hace en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Inclusive, si se va al sótano, hay ropas típicas de Huancayo para poder comprarlos. Así que este es un bonito lugar donde los turistas les gusta tomar fotografías, y cuando también hay casamientos, hay eventos especiales, reuniones, se toman allí, están en Huancayo. Es la plaza de la identidad, muy bien hecho. De la misma manera, pues el cristiano también tiene su identidad. Esto es lo que estamos viendo en esta mañana. Y vamos comenzando entonces en 1 Pedro, pues el apóstol Pedro nos muestra nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Dios. Esto es lo que nosotros vemos. Entonces comencemos con el punto 1. Estoy trayendo 4 puntos. Lo vamos a dividir, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1 al 2 en 4 partes. Y esto comienzo pues con el número 1. El número 1 sería: somos personas viajeras. Somos personas peregrinas. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque al inicio del versículo 1, el apóstol Pedro dice que esta carta que está escribiendo está dirigido a los expatriados de la dispersión. Si ustedes ven eso en sus Biblias, está escrito así: a los expatriados de la dispersión. El apóstol se refiere a los judíos cristianos. Los judíos se habían convertido a la fe cristiana, muchos de ellos, pero por causa de la persecución que se había desatado contra ellos, se han ido a otros pueblos, a otros lugares fuera de Jerusalén. Y esto porque la crueldad de las persecuciones eran cosas que no se podía aguantar más lo que hacían con los pobres cristianos. Por haberse desatado estas persecuciones crueles contra los cristianos, muchas familias tuvieron que retirarse hacia lugares distantes. Pero ahí no acabó la fe de ellos. Ellos continuaron llevando la persona de Cristo, presentando a Cristo en esas otras culturas, en esos otros pueblos. Entonces, primeramente, la palabra peregrino o expatriado quiere decir que es una persona que tiene una residencia temporal en un lugar extranjero, que no es del lugar, que solamente vive por motivo de trabajo, etc. Cuando se ha hecho el censo en Huancayo, se ha percibido de que hay una gran mayoría de personas que viven en Huancayo, pero no son huancaínos. Hay gran cantidad de huancavelicanos, de ayacuchanos y también de pequeños pueblos de Huancayo. Entonces, hablar de puro huancaíno es un número bastante reducido, pero está lleno de gente que no son del lugar. Son familias que han venido de diferentes lugares. Yo también soy ahora residente como huancaíno porque he hecho mi traslado de domicilio a Huancayo. Así que ya aparece mi DNI
como si yo también fuese de Huancayo, aunque mi nacimiento es en Huanta, Ayacucho. Pero con este DNI yo puedo hacer todo, puedo alquilar una casita, puedo retirar movimiento, todo va a salir con el DNI que es de Huancayo. Me facilita, lo puedo tener de otro lugar también, no hay problema, solo que para mí es más fácil, para nosotros es más fácil tener un DNI que se ha hecho el cambio de domicilio. Con eso puedes inclusive sacar agua, luz, televisión, cable, todo eso ayuda muchísimo. Entonces, por un momento soy huancaíno, pero no soy realmente huancaíno. Soy de Ayacucho, Huanta. Mi identidad está allá. Así que somos residentes que venimos de otros lugares y hicimos nuestro cambio de domicilio. Luego el apóstol Pablo también nos va a explicar un poquito sobre esta verdadera ciudadanía, es decir, nuestra identidad. En Filipenses capítulo 3:20, el apóstol Pablo ahora, él nos dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está diciendo bien claro, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Está hablando así el apóstol Pablo. Una ciudadanía celestial. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? ¿Desde cuándo nos hemos vuelto ciudadanos celestiales? Desde el momento que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos invitado que entre a nuestro corazón y que viva y que nos dirija nuestra vida, que Él esté junto con nosotros siempre. Desde ese momento es que nosotros somos hijos de Dios o ciudadanos de los cielos. Esto es el gran milagro que el Señor ha hecho por nosotros. Nos hemos convertido de extraños, de extranjeros, de peregrinos en este mundo, nos hemos convertido en ciudadanos del cielo. Así que no importa de dónde usted sea, donde haya nacido, es su identidad aquí en la tierra. Pero la verdadera identidad está en los cielos. De igual manera, también nuestras raíces desde ahora pues no está aquí, está en los cielos. Nuestra verdadera identidad ha comenzado a estar desde los cielos. Somos ahora extranjeros aquí en la tierra, somos peregrinos, estamos solo de pasaje, porque tenemos un lugar eterno donde vamos a vivir para siempre. Así que para esta sociedad ya somos un poco extraños. Muchos traen a veces sus costumbres, traemos nuestras costumbres, nuestras creencias, algunas cosas, pero los vamos dejando poco a poco y ya nos vamos centrando en el conocimiento y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que ya usted deja todo. Por ejemplo, yo extraño y me gusta mucho, en Ayacucho se come bastante el puca picante. Es un plato típico, me encanta, me gusta, y así hay platitos diferentes de cada lugar. Me gusta también el mondongo, me gusta la pachamanca, que es muy famosa en Huancayo. Pero tengo algunos platos de preferencia aquí en Huancayo no los hay y los extraño. Entonces, eso es otra cosa, eso es una identidad propia de nosotros, de nuestra personalidad. Pero nuestra identidad verdadera, espiritual, de nuestro destino, está en los cielos, es el reino de los cielos. Así que Hebreos también nos habla sobre esto. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Aquí, en esta tierra donde estamos, aunque usted haya nacido, aunque sea huancaíno, aunque sea de Lima, aunque sea de cualquier lugar, su ciudadanía eterna,
su ciudadanía verdadera, permanente, es en los cielos. Finalmente, le quiero decir, si usted es un seguidor de Cristo, este mundo no es tu hogar. Aquí estás solo de peregrino, pasajero. Así somos. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? No somos de aquí. Eso es lo que hemos visto cuando el apóstol Pablo y Hebreos nos dice. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, nos dice en Hebreos 13:14. Cuando nosotros nos vayamos, cuando cerremos nuestros ojos a la luz de este mundo, nos iremos a la gloria de Dios como un verdadero ciudadano, no como un extranjero. Todo es por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sabe una cosa? El documento de identidad, de ingreso, es la sangre de Cristo. Esta es nuestra identidad celestial. Vamos a entrar con el pasaporte o con el documento principalmente que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos ahora saber de dónde somos. Somos ciudadanos, somos partícipes de la gloria de Dios desde ahora. Hay que recordar eso siempre. Y seguidamente en el versículo 2 vamos a encontrar más sobre esto y vamos a ver más informaciones pasando al segundo punto. En segundo lugar, somos personas elegidas por Dios, electas por Dios. Esto nos dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Allí aparecen estas palabras: elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia de Dios. Esto es sinónimo de ser escogidos, seleccionados. Bueno, primeramente, la elección es un acto eterno de Dios que según su gracia y su soberanía y su soberana voluntad y en base a ningún mérito nuestro, Él nos ha elegido. No tenemos nada de bueno para ser elegidos por Dios. Nadie, absolutamente nadie. Pero Dios te ha elegido. Dios te ha escogido. Yo no sé cuáles serán los criterios de Dios. No sé cuáles son los criterios de Dios que ha escogido a Augusto. No sé, no entiendo, no puedo entender. Pero Dios elige a su pueblo no viendo sus méritos. Elegidos somos para componer, para ser parte de un pueblo, de su pueblo, del pueblo de Dios, para tener un especial relacionamiento con Él. Un ejemplo de esto es cuando usted va para el supermercado Totus o usted va para la Plaza Vea, quiere comprar tomates, cebollas, papas, usted va solo y escoge lo que les parece a usted lo mejor. Ahí entra tamaño, el tipo, quiere un poquito mayores, papas medianas, pequeñitas. Depende de lo que usted como ama de casa o como persona va a preparar y eso hace una elección. Elige lo mejor. Eso mismo Dios ha hecho. Eso mismo Dios hizo con usted y conmigo. Nos ha seleccionado. Y los creyentes debemos dar la mayor atención para ser verdaderos según su llamado y su elección. Persona que me está escuchando, has sido elegido por Dios. Eres un ciudadano del reino de Dios. Mire, ya se está aumentando más. Y aclarando un poquito, le voy a decir que esto se refiere al acto de selección de Dios, que Él mismo lo hace. Él
toma a una persona, a un individuo, y lo junta a un grupo de personas. A estos escogidos aquí en la tierra se les llama de iglesia. Ese es su pueblo. Son escogidos para un fin específico, para un destino específico y para un propósito específico. Básicamente, la evangelización, el hecho de ganar almas, ganar personas para Cristo. Esto para que ellos también se hagan parte como pueblo de Dios junto con nosotros. Dios esto lo hace misteriosamente según sus propósitos. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vocación, a lo que hemos sido llamados, a lo que hemos sido escogidos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 27 nos dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, aquí está la palabra, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar al fuerte. Esto es obra de Dios. Entonces no importa, nunca te acomplejes, nunca digas que yo no soy nada. Un cristiano jamás debe decir, de su boca nunca más ya debe salir esa palabra de decir, yo no soy nada, yo soy simplemente alguien pobrecito cualquiera. No, querido, eres primero un ciudadano del reino de Dios, de los cielos, y en segundo lugar, eres una persona escogida por Dios. Dios te ha escogido, no te olvides de esto. Y también entra en este momento para aclarar la presciencia de Dios. ¿Qué cosa es la presciencia de Dios? Es el conocimiento anticipado de Dios. Presciencia es un aspecto del conocimiento de Dios, de todas las cosas, que Él conoce todo, antes de que nosotros lo sepamos. Y por lo tanto, a Dios nada le sorprende. Jesucristo tenía presciencia de su propia muerte, de su resurrección, y de su venida a la gloria. Él hablaba normal, que esto va a pasar conmigo, todo esto. Él lo hablaba, él conocía, y todo eso venía desde el Antiguo Testamento. Solo que los judíos no entendieron, y nosotros ahora lo entendemos, gracias, porque ha sido revelada y todo ha sido cumplida. Finalmente, Dios ha elegido, le voy a decir esto, ha elegido a usted según su presciencia. Es decir, antes que te conozca bien, ya te conocía Dios. Y si has nacido un pequeñito, tu mamá, tu papá te habrá visto qué será en el futuro mi hijo, esta mi hija. Te habrán contemplado. Pero Dios ya sabía lo que ibas a ser, un hijo de Dios, que ibas a ser una hija de Dios, una persona altamente privilegiada, según el llamado, y ser una persona escogida de Dios. Tus padres nunca lo sabían esto cuando naciste, se dieron cuenta después con el tiempo. Así es que la presencia de Dios trabaja de esa manera, es su pleno conocimiento de antemano. Punto número 3. Según ese versículo 2 que nosotros encontramos, también somos gente separada por Dios mismo en santificación. Eso es lo que nos dice el texto. Dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso nos está diciendo. Le he puesto como gente separada. ¿Por qué? Porque esta gente que ha sido elegida por Dios, ahora son separados en santificación del Espíritu Santo. Vamos a explicar. El Espíritu Santo comienza a trabajar en esta persona, pero Él comienza todavía desde antes que le conozcamos a Jesús. Solo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él comienza a perfeccionar a esa persona. Así que somos
personas separadas por Dios para que el Espíritu Santo trabaje. En santificación del Espíritu está diciendo el texto. Eso quiere decir que somos separados, somos destacados, somos colocados aparte por el propio Dios. Primero, ¿qué quiere decir que las personas son separadas? ¿Qué quiere decir que está usted separado? Quiere decir que la persona está separado para que sean santificados y sean un pueblo especial a los ojos de Dios. Son gente amada por Dios. Son gente que están dispuestos a ser trabajados por el Espíritu Santo. Son gente que quiere cambios en su vida por ayuda y trabajo del Espíritu Santo. Son gente que experimentan el trabajo del Espíritu Santo. Se someten al Espíritu Santo para ser trabajados, para ser corregidos de sus errores. El creyente está en continuo camino de santificación. Todos los días que vivimos es una aventura, es un camino hacia la santificación. Cada día luchando, cada día batallando con tu carácter, cada día batallando con tus imperfecciones, cada día batallando con tus debilidades, pidiendo perdón a Dios a cada día y tratando de superar todas nuestras imperfecciones diarias con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Este es el camino de la santificación. Para esto Dios nos había elegido, nos había separado, para que tengamos esa bonita experiencia de perfeccionarnos. El camino de la santificación no es fácil, no es de la noche a la mañana. El camino de la santificación es una batalla diaria, es una lucha con uno mismo, con el enemigo, con nuestro carácter, con nuestra falta de responsabilidad y con nuestro relajo espiritual. Todo esto el Espíritu Santo perfecciona, arregla, lo hace bien, pero muchas veces nosotros somos tercos, extremadamente tercos, y no nos dejamos trabajar con el Espíritu Santo de Dios. Ahí es una responsabilidad nuestra. Tenemos que considerarnos que como gente que damos mucho trabajo prácticamente al Espíritu Santo. ¿Cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros? ¿Cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo de Dios con tu carácter? ¿Cuánto trabajo tiene el Espíritu de Dios con tus debilidades? ¿Cuánto trabajo tiene Dios con nuestros pecados? Pero así vamos en camino como peregrinos, creciendo, santificándonos por la obra del Espíritu Santo de Dios. Seguidamente, el desafío es saber que el creyente es una persona separada, que está en el camino pues de la santificación y cada día crece, cada día va a obedecer al Espíritu Santo de Dios. En esto sabemos que Él es un verdadero cristiano. Está batallando, está luchando. A mí no me molesta cuando una persona nueva viene a la iglesia, sea varón o sea mujer, que sea nerviosa, gritona, peleadora, aunque hasta puede hablar palabrones, puede ser contradictoria. Pero lo que me gusta ver es que a cada día, a cada semana, a cada mes se hace una persona diferente. Se da cuenta de las imperfecciones que ella tiene y comienza a luchar con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, cada día batallando con sus debilidades, cada día batallando con su carácter, cada día batallando y queriendo llegar a la perfección de Cristo. Esa es la persona que va a vencer. Esa persona luchadora, batalladora es que va a tener la victoria. Su lucha vale la pena. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo excelente en esta persona. Finalmente, cuando hablamos de que somos escogidos para santificación, yo ya he visto a personas que llegaron a la iglesia con sus asperezas, con sus cosas negativas.
Y a través del tiempo, al caminar, al estudiar la palabra, al escuchar los mensajes, al estar en una escuela dominical, han logrado superar en años, muchas veces. Es el resultado de la santificación que el Espíritu Santo hace en tu vida. Y esto lo necesitamos todos los días, pero muchas veces esto nosotros nos olvidamos. Somos campeones en olvidarnos del trabajo del Espíritu Santo. Si eres negociante, vende todo justo. Tus pesas, todo sea justo. De nada vale que engañes a la gente. De nada vale que en un día quieras hacerte rico con 5, 10, 20, 30 soles. No vale nada. Lo que vale es tu esfuerzo, tu trabajo, porque vas a contar con el respaldo y la bendición de Dios. Él te va a dar, Él te va a bendecir. No estás ajeno, no estás olvidado, estás en la mira de Dios. Él te ve como la niña de sus ojos y no te va a dejar nunca caer. Él te va a levantar. Solamente tienes que seguir las normas del Espíritu Santo de Dios, siendo justo, siendo justa. Esto es lo que nos hace la obra del Espíritu Santo. En cuarto lugar, o cuarto punto, somos una gente bendecida por Dios mismo, o gente bendita por Dios mismo. Eso lo vemos en el final del versículo 2 de 1 Pedro 1:2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Así termina el versículo 2. Y sobre esto quiero hablar. Sagrada. Usted es una persona sagrada, es una persona bienaventurada, es una persona consagrada, es una persona bendecida, es una persona exaltada. Usted se sorprenderá a sí mismo y dirá, pero yo no soy tanta cosa así. Claro. Nadie tampoco lo somos así. Pero a pesar de todo esto, a pesar de esa naturaleza rebelde que tenemos, el amor de Dios no se separa de nosotros. Esto es el gran misterio de Dios. A pesar de nuestra infidelidad a Dios, a pesar de nuestras faltas a Dios, a pesar de nuestra ingratitud hacia Dios, por causa de haber jurado en los tiempos antiguos desde Abraham, Él cumple su palabra de acompañarnos con fidelidad. Si queremos hablar de una persona perfectamente fiel, es nuestro Dios. No hay nadie. Primero, en este grupo de personas que son llamadas por Dios, se les otorga esa gracia y paz de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegiado pueblo somos! Usted no imagina cuán privilegiado es usted. Parece que nunca nos damos cuenta de esto. Parece que a veces nos quedamos perdidos en nuestros defectos, en nuestros problemas, en nuestras imperfecciones. Pero cuando Dios dice en este texto, gracia y paz os sean, no dice dadas, dice multiplicadas. Es mucho más que solamente dar. Que sean, dice, multiplicadas. ¿Saben ustedes qué es la multiplicación? No es suma. Es multiplicación. Esto es el gran deseo de Dios. Estas dos bendiciones van a ser pues multiplicadas, nos dice el apóstol Pedro. Quiere decir que el pueblo de Dios tiene dos, que nos acompañan, dos palabras importantes para la vida nuestra, para la vida de la iglesia y para la vida de los miembros. Gracia.
Gracia es la actitud totalmente favorable hacia nosotros. Todo lo que es de Dios está en favor de nosotros. Eso es gracia de Dios. Que siempre todo está a nuestro favor. Dios ve al ser humano y no por nuestros méritos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él ha llevado toda esa nuestra imperfección, todo eso que te preocupa, todo eso que te avergüenza, Jesús lo ha llevado en su cuerpo. Él se hizo maldito por ti, para justamente seas beneficiado de esta gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir eso, que Dios es favorable a pesar de nuestras imperfecciones. Dios en su gracia nos trata como si no fuésemos pecadores. Cuando nos ve Dios, nos ve cubiertos de blanco, de ropas blancas, limpiados, como en lejía por la sangre de Cristo. Así nos ve Dios. Y la base de esta doctrina es muy importante. Pablo dice en Romanos 3, 23 al 24, lo leo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esas palabras allí son fuertes. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Cristo, por haber llevado nuestras imperfecciones. Gracias, Cristo, porque nos has hecho dignos de la presencia de Dios. Gracias, Cristo, por habernos unido a Dios. Gracias, Cristo, por habernos hecho parte de un pueblo de Dios. Gracias, Cristo, por habernos separado para ser personas de alto honor y de alto privilegio aquí en la tierra. Eso es lo que Dios ha hecho en su gracia. Es el favor de Dios a pesar de que nosotros somos imperfectos. Eso no quiere decir, bueno, qué bueno, la gracia de Dios está conmigo, puedo hacer lo que quiero con mi vida. No, Señor, eso no quiere decir esto. Quiere decir que sí, tenemos que saber cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida social, tener bastante cuidado, andar con bastante criterio. La gracia de Dios no es para ser abusada. Si se nos da, es porque nosotros tenemos también que responder. También nos acompaña la paz, la gracia y la paz. La paz, ya habíamos hablado en algunas oportunidades, el shalom de Dios. En el Antiguo Testamento es shalom. Nuevo Testamento es eirene en el griego, es paz. Es la misma cosa. Esto es el gran deseo. Los judíos se saludan. Cuando se despiden, ellos se dan la palabra shalom. ¿Qué quiere decir la palabra shalom? Voy a repetir lo que ya había dicho antes. Es que te vaya bien, que tu familia sea muy bien guardada, que tu familia sea prosperada, que tu relacionamiento en casa con tu esposa, con tus hijos, sean de lo mejor, que tus negocios prosperen, que tu salud siempre esté bien, que tus hijos siempre estén muy bien protegidos por la gracia de Dios, que todo te vaya bien, que Dios esté contigo. Todo ese deseo es que estaba en una palabrita llamada shalom, y ahora nosotros lo traducimos y lo conocemos por la paz de Dios. Todo esto es lo que Dios nos ha dado. Todo esto es lo que nosotros tenemos. No es un deseo, es lo que tenemos. Entonces, nosotros, por ello, debemos darnos cuenta que Dios
trabaja a través de los relacionamientos que hacemos con las personas, y el pueblo de Dios no deja de hablar de la gracia salvadora de Cristo. Usted nunca debe dejar de hablar de la gracia salvadora de Dios, de Jesús. Allí está la evangelización. A veces ya tenemos miedo de hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Mucho cuidado con eso. Usted ha sido elegido, ha sido separado, tiene la gracia de Dios, tiene la paz de Dios y no hacemos nada. ¿Qué cosa es eso? Encima todavía no vamos a hacer nada. Dios te ha escogido, te ha llamado, te ha separado, ya te ha puesto tu destino en el reino de Dios, en los cielos. Así que si somos pasajeros, cumplamos nuestra tarea de pasajeros, de peregrinos aquí en la tierra. Comencemos desde hoy a hablar a las personas de Jesús. Comencemos a llevar a Jesús a la vida y al corazón de muchas personas que lo necesitan. Quiero terminar esta nuestra predicación de esta mañana. Quiero concluir llamando un poquito la atención de todos. Yo también me llamo la atención. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué cosa? Haciendo las cuentas, juntando todo esto, lo que estamos enseñando en esta mañana, eres la persona más bendecida de este mundo. Porque su gracia y su paz está contigo. No te olvides de esto. Marca en tu Biblia ese versículo 1 y 2 de 1 Pedro. Esas partecitas que yo he hablado en esta mañana. Eso te va a dar sentido. Sentido a tu fe. Sentido a tu seguimiento a Cristo. Sentido a lo que tú eres. No te olvides, por favor. Eres la persona más preciosa que existe aquí en la tierra. Porque eres un ciudadano de los cielos. Porque eres escogido. Porque eres elegido. Y porque la gracia y la paz de Dios está contigo todos los días, las 24 horas del día y todos los años hasta que sea recogido por el propio Dios de esta tierra a su gloria eterna. Dios había sido así, ¿no? Qué interesante. Dios había sido así. En Miqueas, abran si tienen tiempo, Miqueas 7, 18 al 20. Preciosas palabras proféticas que dice así, Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Versículo 20. Cumplirás la verdad de Jacob y Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto era profecía en el tiempo que fue escrito por Miqueas. Pero hoy ya no es profecía. Es profecía, sigue siendo profecía, pero es profecía cumplida. Se ha cumplido. Está hecho. Se ha cumplido en Cristo nuestro Señor. Esto en el tiempo de Miqueas, siendo una profecía todavía hecha así, ahora para nosotros se ha hecho una realidad. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo usted va a decidir vivir de hoy en adelante? ¿Qué cosa eres? ¿Vas a comportarte como ciudadano de los cielos
o vas a seguir comportándote como un extraño, extranjero, terrenal? Creo que no, porque eres persona escogida, elegida, eres una persona con la paz y la gracia de Dios. Tienes mucho más que ninguna otra persona sin Cristo los tiene. Que Dios te bendiga. Que Dios nos dé a todos nosotros su gracia y su paz. Lo estamos necesitando urgentemente en esta situación difícil que estamos pasando. Dios te proteja. Proteja a ti, a tu casa, a tu familia. Nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes.